La pantalla del móvil seguía iluminando la penumbra del despacho. Si quieres saber la verdad, revisa el expediente 0311. No estás solo en esto. El mensaje era breve, pero suficiente para desencadenar un torrente de pensamientos en la mente de Alejandro Varela. ¿Quién lo había enviado? ¿Un colega dentro del hospital? ¿Un paciente víctima del sistema? ¿Un periodista siguiendo la pista de la corrupción? Se pasó una mano por el rostro, intentando despejarse. La jornada había sido agotadora, y ahora, en el silencio del despacho, aquella revelación lo golpeaba con más fuerza. No estaba solo. Alguien más también veía lo que ocurría en Medicorp. Desde su llegada como jefe de urgencias, Alejandro había sido testigo del deterioro del sistema sanitario. Antes, la prioridad era salvar vidas. Ahora, cada paciente debía demostrar que podía pagar su tratamiento antes de recibir atención. La lista negra de Medicorp no era solo una teoría conspirativa, era una realidad documentada, oculta en archivos de acceso restringido. Él mismo había visto cómo pacientes con enfermedades tratables eran rechazados, con diagnósticos maquillados, como casos sin posibilidad de mejora. No eran errores médicos, eran decisiones frías y calculadas para reducir costes. Su pulso se aceleró. ¿Qué escondía el expediente 0311? Alejandro llevó los dedos al teclado de su ordenador, dispuesto a buscar el archivo en el sistema interno del hospital. Pero justo cuando estaba por escribir la clave de acceso, la puerta de su despacho se abrió de golpe. «Doctor Varela, código rojo en urgencias». Su residente de guardia, Eva Muñoz, estaba en la entrada, con el rostro descompuesto y el uniforme manchado de sangre. «Accidente múltiple en la autopista. Tenemos quemados, fracturas abiertas y varios pacientes en estado crítico». Alejandro reaccionó al instante. El expediente tendría que esperar. Ahora había vidas que salvar. Tomó su bata y salió corriendo hacia la zona de urgencias. El hospital había cambiado en un instante. Lo que antes era un pasillo silencioso se había convertido en una escena caótica. Médicos y enfermeras corriendo, camillas moviéndose a toda velocidad, alarmas resonando en el aire. En la primera camilla, un joven con el pecho cubierto de sangre intentaba respirar con dificultad. Traumatismo torácico, fracturas múltiples. Lo llevamos a quirófano inmediatamente. El siguiente paciente tenía quemaduras graves en más del 60% de su cuerpo. La piel estaba ennegrecida, con zonas en carne viva que aún humeaban por el calor del metal del accidente. Necesitamos hidratación y estabilización urgente. Eva, administra 500 mililitros de solución salina ya. Los ojos de Alejandro recorrieron la sala. Todo era un caos, pero su mente debía enfocarse. «Doctor», una voz interrumpió su concentración. Era Roberto, otro residente. «Este paciente necesita intubación ahora o lo perdemos». Alejandro se puso los guantes y actuó sin dudar. Insertó el tubo con precisión, escuchando la respiración forzada del hombre estabilizarse poco a poco. Pero en medio de la urgencia, su mirada volvió hacia su despacho. El expediente 0311 seguía en su mente. ¿Y si lo que escondía ese documento tenía relación con los tratamientos que estaba viendo ahora? ¿Podría ese archivo revelar el número exacto de pacientes que habían sido rechazados y abandonados a su suerte? El sonido de los monitores lo devolvió a la realidad. No podía distraerse. Salvar vidas venía primero, pero una vez que esta crisis terminara, iría hasta el fondo de la verdad.